muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Vamos a hablar acerca de la nueva escuela mexicana vista desde una perspectiva docente. Ok, primero que nada necesitamos saber de dónde surge esta idea, esta propuesta, hoy un programa y una realidad, por supuesto. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada tenemos que saber que se crean en cierto momento evaluaciones estandarizadas, globales, en donde se determina que existe un rezago histórico en la mejora de conocimientos, capacidades y habilidades en tres áreas fundamentales en México, que en este caso sería la comunicación, las matemáticas y las ciencias. Basado en esto se generan foros de consulta abiertos en los que se invita a padres de familia, maestros, directivos, especialistas a revisar cómo se ve la educación desde esos contextos. Al hacer esa evaluación, al tener esas mesas de trabajo abiertas, como les comentaba, se generan ideas para realizar acuerdos. Este acuerdo se llama Acuerdo por la Educación, en donde se dio la idea para la reforma de los tres artículos principales dentro de la materia educativa, que son el tercero, el 31 y el 73. Entonces, teniendo esta idea, teniendo esta modificación o estas modificaciones que se realizan a los artículos constitucionales, se genera una propuesta de transformación social proyectada de los 0 a los 23 años de vida, en donde nos dice, bueno, ok, desde que los pequeñitos entran en educación inicial hasta los 23 años, en su carrera profesional, vamos a ver que si nosotros trabajamos de esta manera, vamos a obtener ese cambio, esa transformación social que estamos buscando. El objetivo principal es promover el aprendizaje de excelencia. Anteriormente, con la reforma 2011, hablábamos de calidad en la educación. Hoy en día, en esta nueva reforma 2022, tenemos esta palabra excelencia, excelencia en la educación. ¿De qué manera? Pues bueno, haciendo una educación, un aprendizaje inclusivo, colaborativo, equitativo y sobre todo pluricultural, en donde, bueno, aquí encontramos las diferencias entre las culturas y la convivencia entre las diferentes tradiciones que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Estos trayectos van a manejar a lo largo de los 0 a los 23 años que el aprendizaje tiene que ser para toda la vida, que el concepto de aprender a aprender inicia no solamente en el aula, también parte de las familias. Una actualización continua, una adaptación a los cambios y un aprendizaje permanente. Principalmente esto es lo que está buscando, un aprendizaje permanente. Todo esto con el fin de o partiendo de una calidad en la enseñanza, que es ahí en donde entramos pues todos los docentes, ¿no? Que finalmente somos quienes vamos a llevar a cabo lo que fue en un inicio un proyecto, lo que hoy en día es un nuevo programa, es un nuevo modelo. Bien, dentro de esta parte de la propuesta surgen principios y orientaciones pedagógicas en los que se basan en cuatro condiciones necesarias. La primera, que es la asequibilidad. Esta nos lleva a lo que se puede alcanzar. En cuestión educativa y a la Escuela Nueva Mexicana nos habla de que se pretende alcanzar dos derechos principales. Uno, que es el educativo, en donde hablamos de gratuidad y obligatoriedad, lo que checamos en el artículo tercero y en los dos anteriores, y el derecho cultural. ¿De qué nos habla esta parte del derecho cultural? Pues bueno, del respeto a la diversidad, sobre todo en las minorías. Esta palabra de las minorías, de calidad, de jóvenes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las vamos a encontrar en todo el proyecto de lo que es Escuela Nueva Mexicana. Ustedes ya habrán escuchado anteriormente que pues va muy ligado a lo que son las comunidades indígenas, más que a otros sectores minoritarios, ¿no? Aunque toca a los demás, por supuesto, eh,
tiene mucho que ver con esta parte de la pluriculturalidad. Bien, dentro de la accesibilidad, nos habla de que el Estado está obligado a dar las facilidades. ¿Las facilidades para qué? Para que la educación sea gratuita, obligatoria e inclusiva. ¿Ok? Y nuevamente aquí manejamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, perdón, y a los jóvenes. ¿Ok? Entonces, estas dos partes, pues bueno, aquí nos dice cuál es el objetivo, qué es lo que quiero lograr. La accesibilidad nos lleva a esta parte de, ok, bueno, ¿y quién se va a encargar, no? De acercarnos, de hacer lo posible. La adaptabilidad, que nos dice que es la capacidad de adecuar la educación de acuerdo al contexto sociocultural en donde se da el proceso para promover los derechos humanos a través de esta educación. Y nos vamos a una pieza muy importante que en este caso es la aceptabilidad, en donde juega aquí un papel bien importante el docente, que es quien va a hacer posible esta realidad, ¿no? Quien va a trabajar en el aula. Todo lo que nos dice el programa tiene que valerse de su experiencia, de las ideas, de las experiencias de otros compañeros, del programa en sí, y es aquí donde viene también esta intención de los nuevos libros de texto, que pues tal vez ahorita a grandes rasgos lo que vamos a revisar podrá dar un panorama un poquito más reflexivo hacia lo que estamos viviendo, ¿no? Ahorita de las opiniones que se pueden llegar a tener acerca de los libros de texto y la nueva forma de trabajo. Aceptabilidad nos habla principalmente de establecer criterios de seguridad, de calidad y de calidez en la educación, así como las cualidades profesionales de los docentes, que son bien importantes. Tenemos muchísimas. Dentro de esas cualidades podemos encontrar pues, la creatividad, la responsabilidad, la adaptabilidad, la observación, el carisma, el respeto, y pues bueno, no terminaría, ¿no? Un sinfín de cualidades profesionales que debe o debería tener aquel profesional que está frente a este proceso educativo, ¿no? Dentro de los principios que nosotros podemos encontrar en la Escuela Nueva Mexicana, pues bueno, se manejan 8 fundamentales, en donde el primero que tenemos es el fomento de la identidad con México. Bueno, pues aquí nos habla de principalmente el amor a la patria, sentirnos parte de nuestro México, conocer la historia, cumplir los compromisos con los valores constitucionales. Dentro de este panorama, la UNESCO refería que dentro de la cultura, todo aquello que nos caracteriza como sociedad es cultura y que con ello tenemos que reconocernos y tomar conciencia de nosotros mismos como parte de una sociedad mexicana. Después, tenemos la responsabilidad ciudadana. Esta nos habla de la aceptación de los derechos y los deberes. Entonces, si nos damos cuenta, el fomento de la identidad va muy de la mano con esa responsabilidad ciudadana, porque finalmente en ambos casos nos habla de los valores constitucionales, pero también de los deberes que tengo. Entonces, cuando yo acepto esta parte, estoy respetando dichos valores cívicos esenciales que como sabemos, pues bueno, dentro de algunos de esos valores cívicos esenciales tenemos el respeto, la solidaridad, la libertad, la gratitud. Bien, entonces al tener estas dos partes, sabemos que pues bueno, no son aisladas y una va con otra. Nos habla también en este sentido de la honestidad, en donde nos dice que somos responsables sociales para mejorar las relaciones. Y en este nos habla de las relaciones sociales, las relaciones laborales, las relaciones con los alumnos, entre los alumnos. Aquí nos incluye a todos como parte de una sociedad, en donde la empatía al ver al otro vulnerable es lo que tiene que salir a flote, ¿no? Fortalecer esa cultura, esa equidad, la democracia y sobre todo la conciencia social. La participación en la transformación de la sociedad nos habla principalmente del pensamiento crítico.
ese pensamiento que como docentes tenemos que estar reforzando, que tenemos que estar promoviendo, que tenemos que estar trabajando para que ese individuo pueda generar realmente un pensamiento crítico a partir de un análisis, de reflexiones, del diálogo, de la conciencia histórica y el enfoque en el que va inmerso este nuevo modelo, que es el humanismo y la argumentación. Entonces, aquí en este principio se tiene puntos medulares de lo que es este nuevo modelo educativo, porque ya nos habla de la filosofía, de la pedagogía, de cómo se va a llevar a cabo este nuevo programa para generar pensamiento crítico y a su vez poder cumplir con las tres anteriores. El respeto a la dignidad humana nos habla, pues bueno, obviamente de la igualdad en primer momento de lo que son hombres y mujeres, pero también de la diversidad, la construcción del desarrollo integral del alumno, no verlo como algo aislado, sino como una unidad. Y esta igualdad nos lleva a tener esa semejanza en el derecho, en el trato y en las oportunidades. ¿Ok? Entonces, todo este trabajo que se va a llevar a cabo dentro de este programa por los proyectos, eh, que si por ahí ya se echaron un clavado en los nuevos campos formativos, pues tenemos que va a venir inmerso el trabajo en la comunidad, en el aula, en la escuela, por medio de proyectos que permitan generar esto en los alumnos, ¿no? Pone al alumno en el eje central de todo el proceso educativo, ¿no? Ya no es, ya no es aislado, ya no es el maestro el que se encarga de absolutamente todo, no. El alumno es el que se encuentra en medio del proceso y es quien va a trabajar esos proyectos, es quien va a desarrollar todas estas habilidades de las que hemos estado hablando, ¿no? Todos somos parte de una comunidad, todos debemos generar una visión compartida. Entonces, si se dan cuenta, hasta este punto tenemos que la Escuela Nueva Mexicana nos lleva a ese fomento de todos somos parte de una comunidad en la que donde uno falla, fallamos todos. ¿Ok? Tenemos por otro lado la promoción de la interculturalidad y pues bueno, en este apartado nos habla de la comprensión y el aprecio por la diversidad, por la cultura y por la lingüística. ¿Ok? En donde aplica la perspectiva a los alumnos en el intercambio de ideas, en generar empatía para poder desarrollar adaptabilidad en los individuos. Entonces, no perdamos de vista que esto va del proyecto va desde los 0 a los 23 años. Entonces, se pretende que a lo largo de toda esa vida, de toda esa carrera, se genere todo esto para tener ese cambio, para tener esa transformación social. Y vamos a un punto bien importante que es la promoción de la cultura de la paz, en donde, bueno, si bien antes de que entrara en vigor el programa 2022 nos hablaba del trabajo de socioemocional, del área socioemocional, en donde ya nos venía preparando, ¿no? En un inicio teníamos formación cívica y ética como algo aislado porque nos hablaba más acerca de los derechos, de los deberes, de la política, ¿no? Como tal. Posteriormente vino lo que fue socioemocional, en donde nos decía, bueno, ok, sí, es importante conocer esta parte de los deberes, de lo que me toca a mí como ciudadano, de las consecuencias que puede tener, pero también es importante esta parte de la regulación, ¿no? En donde tienes que reconocerte como una persona y en donde mereces ser reconocido y tomado en cuenta dentro de ese círculo en el que te encuentras. Esta parte es bien complicada porque nos habla aquí de favorecer el diálogo constructivo, la solidaridad, los acuerdos, la solución de problemas sin llegar a la violencia, en convivir en un ambiente de respeto. Entonces, si nos damos cuenta, pues bueno, hoy en día este punto
¿no? Es muy importante, pero también es cierto que se vienen dando socialmente muchísimas situaciones, muchas situaciones en las que están inmersos los alumnos. No hablemos solamente de educación básica, en donde tal vez podemos moldear, pero pues ellos también están viendo ciertas situaciones en las que muchas veces a ti como docente pues no te permite llegar más allá, en donde tú como docente estás dando las herramientas, las actividades, ese moldeamiento actitudinal y de pensamiento, pero una vez que el alumno sale, nos encontramos con que todo el trabajo que hicimos se vino abajo y empezamos de nuevo. Entonces, este principio es bien importante porque parte también de nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para generar esa cultura de paz? Pero ¿cómo vamos a hacer para que permanezca? No solamente llegar y decirte de qué se trata, qué es cultura de paz, darte una actividad donde ahorita podamos estar jugando y felices y conviviendo y siendo empáticos, sino cómo voy a llevar esta parte a un contexto externo. ¿Cómo lo voy a hacer posible y cómo voy a hacer que perdure? ¿Ok? Y por último, tenemos un principio que va enfocado a lo que es la naturaleza y el medio ambiente, que es el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, que no es más que la previsión la prevención, perdón, del cambio climático y el desarrollo sostenible. Entonces, en algunos de los puntos que nosotros trabajamos también en las escuelas, principalmente en escuela básica, pues son estas dos partes, ¿no? Socioemocional, la cultura de paz y cómo vamos a hacer para contrarrestar desde ese ambiente en el que estamos el problema que tenemos de contaminación, de cambio climático e incluso hasta de seguridad, ¿no? Dentro de la misma comunidad en la que nos encontramos. Entonces, cada uno de estos puntos viene inmerso en los proyectos que se nos solicita que se lleven a cabo, que son muy flexibles, sí, porque nos permiten entrar, nos permiten visualizar ese proyecto, nos permiten meter un poco más de contenido, pero el trabajo, pues obviamente no es sencillo, ¿no? Estamos acostumbrados a una forma de trabajo completamente diferente, en donde separamos materias, en donde en cada una vemos ciertos puntos. Hoy en día la Escuela Nueva Mexicana nos dice que estos principios fundamentales tienen que verse reflejados en cada uno de nuestros contenidos, en cada uno de nuestros procesos. Y bueno, con esto llegamos a los ejes de acción prioritarios que se tiene o las líneas de acción permanentes que se van a trabajar dentro de esta nueva visión, este nuevo planteamiento política educativa, en donde nos dice que, pues bueno, primero que nada es una visión a largo plazo. Es algo que se va a ir dando de manera gradual, en donde es muy importante que se tomen en cuenta los objetivos de aprendizaje, las estrategias didácticas y la revisión de contenidos, porque aquí esto se tiene que retomar en cada uno de los niveles. ¿Ok? Se tiene que hacer una adaptación según los criterios definidos por el desarrollo de los alumnos. Si bien, aunque es gradual y aunque se va a ir trabajando en cierto grado de complejidad, tenemos aquí que pues obviamente no se va a trabajar de la misma manera con un niño de preescolar que con una persona que ya se encuentra en bachillerato, ¿no? Porque obviamente desde que estamos en educación inicial, encontramos que los estamos trabajando al nivel y al desarrollo de cada uno de los alumnos, pero se tiene que tomar en cuenta para hacer la adaptación, ¿ok? Y en esta parte entra también el aprender a aprender de por vida, ¿no? Y una vez más tomamos en cuenta que al ser un trayecto largo, nos lleva a aprender de por vida, ¿no? En donde se pretende que a lo largo de ese tiempo, pues el individuo pueda conseguir esto de lo que mencionamos, ¿no? Bien, se maneja la revalorización del magisterio o al magisterio. Mucho revisamos, ¿no? Esto vimos en noticias, salieron ciertas conferencias en donde nos hablaba de qué manera vamos a revalorizar al magisterio, ¿no? En cualquiera de los niveles, porque poco a poco empezamos
a perder de vista, ¿no? De repente el profesor ya era solamente el enemigo, cuando la realidad es que una vez que nosotros estuvimos en pandemia, ¿no? Hablando de cualquier nivel educativo, tuvimos que ajustarnos y tuvimos que tomar en cuenta que el proceso educativo no podía pararse y tuvimos que llegar a ver de qué manera continuaba, ¿no? Desde los más chiquitos hasta los más grandotes, las escuelas públicas, privadas, no importaba. Toda la educación se vio en una modificación en la que tuvimos que adaptarnos, ¿no? Tanto alumnos, padres de familia, como el magisterio. En esta parte de la revalorización nos habla del desarrollo profesional, de la reestructuración de la carrera docente, del ingreso, de la permanencia y del reconocimiento y el retiro. Entonces, en esta parte también es importante rescatar que hablaba de que se iba a dar más énfasis en las capacitaciones para los docentes, en donde se les iba a preparar para esta nueva realidad, en donde se podía permitir que un docente pudiera escalar para poder hacer ciertos cambios, ¿no? Si bien lo comentaban en un inicio, el cambio finalmente se logra desde el aula, ¿no? Nosotros tenemos un programa, nosotros tenemos algo que nos rige, tenemos dependencias, tenemos secretaría en este caso, pero la magia surge en el aula. Bien, nos habla de una mejora en la infraestructura escolar, en donde nos dice que se tienen que generar espacios seguros, con ambientes propicios, uno, para la cultura de la paz, pero también con aquellas herramientas que nos van a permitir dar nuestras clases y poder generar principalmente ese pensamiento crítico que necesitamos. Qué difícil es esta parte porque cuando nos situamos en una escuela pública, caemos en esta parte ok, es que es gratuito, es que no tengo por qué aportar, no tengo por qué apoyar, ¿no? Y aquí a lo mejor nos vamos a meter en toda una discusión porque quizá habrá quien diga, no, pues es que también se ha hecho pues un mal manejo, ¿no? Que no es de ahorita, que es hecho desde antes, pero si bien nuestras autoridades hay ocasiones en las que mandan recurso y se desvía, ¿no? Y entonces nunca llega, o sea, al final nunca llega y las escuelas tienen que ver de qué manera pueden ajustarse, de qué manera pueden dar ese servicio, pues de una manera completa, ¿no? En la medida de lo posible. Aquí nos habla de que se pretende en esa mejora de infraestructura, que la escuela está abierta los 7 días, que dé ese servicio los 7 días, que la escuela cuente con servicios básicos. Entonces, tenemos muchísimas escuelas que no cuentan con los servicios básicos, ¿no? Y eso fue un problema cuando terminó pandemia, que regresamos a las aulas, en donde nos dábamos cuenta que no había agua, que no había luz, ¿no? Entonces, ¿en dónde estaban esos servicios básicos? Ahora no hablamos del equipamiento, ¿no? Porque pues si no teníamos esos servicios básicos, pues bueno, mucho menos equipo, equipo tecnológico, ¿no? O equipo que pudiéramos utilizar para poder generar esas adecuaciones de las que también nos habla esa mejora en la infraestructura. Bien, la gobernanza nos habla de la participación social de todos los agentes educativos. Dentro de la toma de decisiones del sistema educativo nacional, obviamente respetando el, el lugar que le corresponde a cada uno de los actores educativos. ¿Ok? Entonces, todo esto nos lleva a que ya revisamos un poquito lo que es la estructura en cuanto a programas, ya revisamos un poquito la estructura en los ejes prioritarios de lo que es la pedagogía, esa visión y ese espacio en el que se va a llevar a cabo cada uno de los procesos educativos que se están planteando, que se quieren trabajar. Y con esto nos vamos a ir a una parte súper importante, no porque
las dos anteriores no tengan relevancia, que son las orientaciones pedagógicas. ¿Y por qué digo yo que esta parte es importante? Porque, bueno, finalmente ya tenemos un antecedente de cómo surge. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se empezó ese proyecto? ¿Cómo se empezó a dar esa reforma, ese cambio? Posteriormente nos dice cuáles son las bases que nosotros tenemos, qué es lo que pretendemos, de dónde va a partir, pero vamos a el ámbito escolar, vamos al aula, en donde tenemos aquí a los docentes, en donde vamos a aplicar nosotros este nuevo programa, esta nueva política educativa. Nos habla aquí de la práctica educativa en el día a día. Y bien, aquí nos maneja una educación significativa. Si ustedes recuerdan, la educación significativa no es algo nuevo y no es algo que nos estén solicitando ahorita, ¿no? Que nos estén pidiendo que se generen estrategias para desarrollar ese significado en la educación. Desde el programa 2011 que empezamos a trabajar con el constructivismo aunado al humanismo, porque el humanismo ya se venía trabajando desde el 93, tenemos que ese significado que le vamos a dar ahora va más enfocado a un ámbito de construcción social, ¿no? Como bien lo decía la propuesta de transformación social, en donde se tienen que tomar en cuenta los intereses, la detección de necesidades y las potencialidades de los alumnos, retomando la igualdad en las capacidades y hablando de en esta igualdad nos habla principalmente en que tienen la misma oportunidad eh, aquellos, aquellos sectores minoritarios, ¿no? Pueblos indígenas, incluso aquí entran también ciertas discapacidades, ¿no? En atención a la diversidad. ¿A qué nos lleva esto? Al género, a la cultura y a la lingüística. ¿Cómo vamos a vincularlos o cómo vamos a vincularnos como comunidad en esa práctica educativa día a día? Y sin duda alguna, este es un reto muy grande. Esta práctica educativa de día a día es muy importante porque cada uno de los días que nosotros llevamos a cabo ciertas estrategias, en donde hacemos los proyectos, en donde nosotros nos enfocamos en ver cómo le voy a dar ese significado, cómo voy a generar que el alumno pueda dar un significado a estos contenidos que van a ser parte de su vida y que va a ser un aprendizaje para siempre, ese reto, ¿no? Bueno, esta práctica, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, aquí nos apoyamos un poco de lo que es la gestión escolar. En la gestión escolar tenemos un trabajo colaborativo, en donde además de lo que yo hago día a día en el aula, de la experiencia que yo tengo y de lo que voy a innovar, tenemos aquí que se tienen que generar comunidades de aprendizaje. Muchas veces estamos aislados como docentes y cada uno está en su salón, cada uno hace su trabajo y qué padre que a mí me funcione esto, pero tal vez mi otro compañero está padeciendo, ¿no? De esta situación, pero no, pues bueno, que busque sus estrategias. No, aquí se trata de que también como colectivo generemos esa vinculación, generemos ese compromiso de compartir, de generar una comunidad de aprendizaje, en donde va a ser muy importante tener una participación activa de cada uno de los actores educativos, ¿no? En donde también entran los alumnos, los padres de familia, nosotros como docentes. Entonces, esta parte es bien importante para aquellos que ya estamos dentro de el proceso educativo en una escuela en cualquier nivel, sea público o privada, pero también para aquellos que apenas van para allá porque tienen que conocer hoy en día que no es algo aislado, que todo va de la mano y que sin duda esta nueva forma de trabajo es nueva. Entonces, yo como docente que estoy formando pedagogos, maestros, psicólogos, es muy importante que genere esta reflexión, pero sobre todo el conocimiento de este nuevo modelo. ¿Cómo se va a tomar en cuenta? ¿Qué es lo que puedo hacer para realmente generar ese cambio que se va a dar en el aula y que va a impactar otros sectores, ¿no? Tanto a mi comunidad como a mi familia, a la misma escuela.
¿Ok? Entonces nos habla de una mejora continua en las prácticas educativas. Bien, y nos vamos con esto al ámbito de orientación, en donde, bueno, aquí entramos ahora sí definitivamente a lo que es estar frente a un grupo. Vuelvo a repetir, de cualquier nivel, porque primero iniciamos con un diagnóstico y si esto lo pueden tomar en cuenta los futuros maestros, los futuros profesores, pues va a ser bien importante, porque muchas veces cuando estamos en la licenciatura, pues vemos corrientes, vemos teorías y decimos, ah, ok, no puedo fusionar, puedo combinar esta parte, puedo eh, basarme en la idea, en la teoría de alguno de los autores. Pero cuando estás en un salón de clases, si bien son orientaciones, por supuesto, pero tenemos que enfrentarnos a múltiples situaciones que se van a ir presentando, ¿no? Inicia desde un diagnóstico del grupo en el que tenemos, bueno, qué personitas son con las que voy a trabajar, cómo se hace un diagnóstico, qué tengo que tomar en cuenta en ese diagnóstico. Y pues bueno, dentro de algunos aspectos que tengo que tomar en cuenta en un diagnóstico de grupo, pues es el compartir la información con un nivel anterior, ¿no? En el caso, por ejemplo, de preescolar hacia primaria, generan textos en donde las maestras pues van escribiendo, ¿no? Ahí cuál fue el desarrollo que obtuvo el niño en cada una de las actividades, cómo se desarrolló, qué se dificultó, qué logró. Cuando pasamos a primaria, pues bueno, ahí tenemos que en cada una de las boletas tenemos observaciones por los periodos de evaluación. Entonces, muchas veces estas observaciones nos sirven para nosotros en un siguiente grado observar, ¿no? Bueno, cuál fue la limitación o qué consiguió, en dónde estaba la dificultad, para nosotros poder tomar en cuenta cada uno de esos aspectos de cada alumno. ¿No? Y en esta parte hay que tomar en cuenta que normalmente pues no tenemos grupos muy pequeños, ¿no? Sobre todo hablando de la educación pública. ¿Mm? Cuando pasamos de primaria a secundaria, también se generan ese tipo de observaciones para guiar a los docentes. Y en secundaria, pues bueno, tenemos las observaciones, sí, pero difícilmente cuando llegamos ya a un nivel bachillerato o cuando vamos a la universidad, pues se dan estas observaciones, ¿no? Ya no es como algo necesario. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una prueba estandarizada que nos mide si es apto para tal o cual momento, para tal cual situación o para tal cual profesión, ¿no? Entonces, es importante llevar bitácoras, tomar en cuenta en estos diagnósticos los intereses, los logros, los alcances, los avances, realizar esas valoraciones para nosotros poder determinar de qué manera voy a trabajar, aunado a algo que ya me están dando, porque todos vamos a tener el plan, el programa que me va a decir, ok, esto es lo que yo necesito que tú veas, pero basado en ese diagnóstico de las necesidades de mi grupo, de esas personas y del contexto con el que estoy trabajando, es como yo voy a determinar o voy a diseñar esa manera en la que voy a trabajarlo, ¿no? A lo largo del periodo, a lo largo de los ciclos escolares. La organización de contenidos nos habla de revisar y diseñar o rediseñar ciertos materiales, de organizar los contenidos, de impulsar el sentido lúdico, ¿no? Que entonces una vez que yo ya sé con qué voy a trabajar, pues viene este reto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a transformar para que sea atractivo, para que realmente pueda generar ese impacto en mis alumnos? Y si bien no se pueden todos, pues en una gran mayoría. Esas estrategias de actividades, esa selección que incluso viene de este lado, ¿no? Esa selección que vamos a realizar en el diseño, en la construcción, en ver qué metodología voy a utilizar. Hoy en día, con estos nuevos libros, en estos proyectos, nos habla aquí de que tenemos que incluir diferentes metodologías para el trabajo basado en proyectos. Entonces, aquellos que están estudiando, ¿no? En este momento algo afín a lo que es educación, hay que tener mucho ojo en esta parte. Los ámbitos de orientación van a ser bien funcionales. Entonces yo les invito a que ustedes puedan revisar
los documentos que hablan acerca de la nueva escuela, que son oficiales, que nos permitan ver también esa forma de trabajo. En educación básica nosotros llevamos lo que son los consejos técnicos escolares y siempre genera CEP guías. Entonces yo les invito que si ustedes están interesados, o incluso ni siquiera si están interesados en trabajar en lo que es educación básica, ¿no? Yo creo que si entramos y entendemos cómo parte esta orientación desde un nivel básico, podemos entender esta nueva estructura que va a trascender hacia niveles superiores. Viene una evaluación en donde también nos marca que hoy en día vamos a ver procesos, vamos a ver evaluación cualitativa, cuantitativa, en donde vamos a ver las capacidades y la manera en la que se desarrolla cada uno de los individuos con los que estamos trabajando para generar un juicio de valor constructivo, no solamente numérico, sino algo que nos dé un poco más allá para valorar todas aquellas actitudes, ventajas, desventajas, áreas de oportunidad, todo ese análisis que vamos a hacer para cada una de las personas con las que nos estamos vinculando como profesores en un ambiente a lo mejor, no sé, en educación básica o con los jóvenes, ¿no? Futuros profesionistas en esta área, ¿no? Sin duda alguna, todas estos movimientos que se han venido dando, este nuevo plan, estos programas, esta propuesta de dinámica en el intercambio y cambio social, pues nos impacta a todos, ¿no? Quien tiene hijos, quien está formando profesores, quien está formando alumnos. Entonces, todos estamos inmersos en este proceso. No es aislado, no es como, ok, bueno, pues yo no soy la maestra, ¿no? Entonces yo no me meto en eso, no, todos estamos inmersos en este proceso, en esta reestructura y en este cambio que pues siempre va a haber. Ustedes saben que ahorita viene este cambio 2022, pero después van a haber más. Y finalmente los alumnos van a tener que aprender con cualquier cambio, con cualquier ideología, con cualquier situación que nosotros nos manden en el ámbito educativo, quienes van a tener que salir a demostrar que se va a aprender, que se va a generar una condición diferente educativa y social, pues principalmente son los docentes, ¿no? Aquella persona que esté interesada o que se dedique, ¿no? Ya incluso a esta parte de realizar los planes educativos, pues se dará cuenta que hay muchísimo que tomar en cuenta, ¿no? Podemos hacer un plan, podemos hacer un proyecto en el que todo pinta de maravilla, porque si nosotros revisamos la nueva escuela mexicana, podemos decir, oye, pues sí, qué padre, ¿no? Que todos podamos estar en común acuerdo, que logremos solucionar situaciones sin conflictos, sin agresiones, pero pues sabemos que fuera de lo que se está planteando hay muchísimas cosas que giran alrededor, ¿no? Tanto educación como política, economía, son tantas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que eso sea posible. Por eso es que yo menciono que ese cambio, que eso que nosotros podemos conseguir, lo vamos a hacer dentro del aula. Y bien, eh, cuando nosotros hablamos de la escuela nueva, tenemos tres principales objetivos, tres principales metas a las que vamos a llegar, ¿no? A las que se pretende llegar. Y yo creo que son también tres principales retos que tenemos en el ambiente en el que nos encontremos, siendo padres de familia, siendo educadores, siendo formadores. Desde el ámbito, desde el contexto en el que nosotros estemos tomando en cuenta, pues vamos a ver que uno de ellos es que la educación, se pretende generar una educación de excelencia, inclusiva, pluricultural, colaborativa y equitativa, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿No? Tengo una guía así en contenidos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? El reto está ahí, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer bajo el contexto en el que me encuentro? Porque qué padre sería que todos tuviéramos pues todas las facilidades, ¿no? Todo esto de lo que nos hablan en cuanto a infraestructura, en cuanto al material, al equipo de trabajo, a, a las mejoras, a tener esos ejes, ¿no? De los cuales hablábamos. Pero quien no lo tiene de esa manera,
pues bueno, ahí también se trata de tomar en cuenta esto, ¿no? Porque no es como decir, ay, bueno, no es que yo no tengo las herramientas, yo no tengo los recursos, entonces ya no hice nada, ¿no? Porque tenemos que valernos de lo que se tiene para poder generar este cambio, para poder aplicar con nuestros alumnos, ¿no? En el contexto y en la sociedad en el que nos encontramos. Se trata de formar estudiantes con una orientación integral y humanista, ¿no? Entonces, uno de los objetivos fundamentales, pues es principalmente esto, ¿no? Hacer un cambio que parta desde mí hacia afuera, pero también ese impacto que pueden tener de afuera hacia cada uno de nosotros. Y la educación como el principal agente de transformación y desarrollo social. Entonces, si bien esto es nuevo, aunque tenemos muchísima información, vamos a estar a favor, vamos a estar en contra. Definitivamente aquí podríamos hacer incluso un debate, ¿no? Respecto a todo lo que nosotros estamos revisando. Y esto es a grandes rasgos, ¿no? De lo que nos habla la escuela, la nueva escuela mexicana, para conocer un poquito más acerca de por qué en las transformaciones actuales, ¿no? ¿Por qué ahora se trata de orientar a los alumnos a esta parte? Bueno, si nosotros conocemos de qué se trata, de dónde surge, de qué nos habla este nuevo proyecto y qué es lo que se pretende, porque sabemos que obviamente pues la política está inmersa en todo, ¿no? Sobre todo en lo que es educación, en las ideologías. Entonces podemos entender un poquito más, podemos hacer un análisis respecto a lo que se ha venido dando, ¿no? Yo les mencionaba a los libros de texto, a los contenidos que se tiene, que si bien, pues bueno, sí hay situaciones que no son del todo favorables, ¿no? Que incluso así decimos, oye, es que, ¿cómo puede ser posible esta situación, ¿no? O que venga este contenido. Pero teniendo esta parte, teniendo esta base, teniendo esta información, yo creo que es un poco más sencillo entender el porqué de esos cambios, el porqué de esa reestructura en la manera de trabajar. E incluso nosotros como docentes, pues ver, ¿no? De qué manera, ok, ¿no? Tengo que trabajar diferente, diferente porque la exigencia es diferente, porque lo que pretendo es diferente, porque lo que se me está pidiendo es todo esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Es integrarnos en una sociedad en donde se va a generar un desarrollo que nos permita colaborar. Y bueno, aquí yo les comparto lo que es la bibliografía en la Nueva Escuela Mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas. Hay un apartado, un documento en el que se encarga de explicar esta parte a la comunidad, a los padres de familia, a la comunidad en general. Otro más que nos habla de cómo fue la construcción. Este va un poquito más enfocado a lo que son los docentes y aquellas personas que están pues inmersas, ¿no? En todo en toda la estructura educativa. Y pues yo les invito a que busquen estos textos, a que los lean, a que sobre todo se realice un análisis y una reflexión de lo que se está viviendo hoy en día, de cómo se está viviendo hoy en día, porque realmente es un reto muy grande para nosotros como docentes, entender para posteriormente aplicar y poder evaluar y poder valorar esto que se está dando, ¿no? Entonces, ojalá y tengan oportunidad de revisarlo para poder entender un poquito más este, este cambio y sobre todo, pues para poder trabajar en ello, ¿no? Para dar lo mejor de nosotros cada día y poder generar ese cambio que se requiere de manera personal y que nosotros como docentes, pues podemos tener en las manos ciertas herramientas que nos permitan contribuir. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo la atención. Espero se puedan llevar esa reflexión bajo el contexto que tengamos cada uno, como docentes, como formadores, como padres de familia, como alumnos incluso. ¿Cuál es el papel que yo juego? ¿Qué es lo que puedo hacer para contribuir a esta mejora, ¿no? Que finalmente necesitamos, sí como sociedad, pero también en un sistema educativo que está definido, que está establecido y que aunque una persona, yo lo decía, ¿no? Anteriormente, aunque una persona no pueda hacer la diferencia en un sistema educativo, porque sabemos que, pues bueno,
es algo muy, muy grande y una persona quizá no lo va a cambiar, pero sí desde el contexto, desde la trinchera en la que cada uno se encuentra, podemos hacer la diferencia. Y qué padre es ver que tus alumnos se desarrollen, que regresen un día y que te digan, por estas palabras que me dijiste, por esto que me enseñaste, pues yo estoy aquí, ¿no? Y pues quiero cerrar esta parte con unas palabras que justamente el doctor Javier Orantes decía, ¿no? Un maestro va a estar completo, ¿no? Un maestro va a estar satisfecho cuando un alumno lo supere. Entonces, qué padre es ver esta parte y ojalá todos podamos tener la oportunidad de vivirlo, de saber que la contribución que pudimos tener en una palabra, en una clase, en una actividad incluso, puede trascender en la vida de las personas y de nuestra sociedad. Entonces, yo les agradezco su atención, el tiempo, la invitación al Centro Universitario Oriente de México, al doctor Javier Orantes y pues bueno, muchísimas felicidades por su 22º aniversario. Muchas gracias.